Hola, continuando con el tema de las espiroquetas, hoy hablaremos del género Borrelia. El género Borrelia se caracteriza por tener dos enfermedades propias de especies importantes y que la mayoría de sus enfermedades son consideradas zoonosis, ya que generalmente hay un vector que se alimenta de la sangre, principalmente tanto de humanos o animales, y que los humanos usualmente son huéspedes accidentales. Como pueden ver, claro, eso no es en todos los casos. A veces el humano es el huésped definitivo de las enfermedades, como vamos a ver ahora. Entonces las borrelias las podemos clasificar generalmente en dos grupos. En el grupo que causa la fiebre recurrente y en el grupo que causa la borreliosis de Lyme o la enfermedad de Lyme. Entonces, como aquí dice en estos notas que les tengo aquí en la entrada, podemos decir que, por ejemplo, la borreliosis, que es en realidad el nombre que se le da a la fiebre recurrente, esta puede tener dos tipos. Una epidémica, que es causada por la especie Borrelia recurrentis, que el vector que la transmite es el piojo del cuerpo humano, y esta solamente se da en el hombre. Tenemos también la borreliosis endémica o la fiebre recurrente endémica, que es transmitida por otras especies de borrelia y que el vector va a ser garrapatas de tipo blanda del género Ornithodoros. Por otro lado, la enfermedad de Lyme, ella recibe su nombre por un poblado de Connecticut en el que se identificaron casos en niños. Esta es causada por la especie Borrelia burgdorferi y que se transmite por garrapatas duras del género Ixodes. El ciclo de la enfermedad de Lyme es un ciclo que además involucra varios huéspedes del vector y también varios animales donde ellos se reproducen, y obviamente el humano es un huésped accidental. De todas maneras, esto lo explicaremos más a fondo cuando hablemos de la epidemiología. Entonces, empecemos. En la taxonomía tenemos que Borrelia pertenece al filum Spirochetae, a la clase Spirochetia, al orden Spirochetales y a la familia Borreliaceae, donde tenemos el género Borrelia. Como les dije, generalmente las borrelias las podemos diferenciar en estos dos grupos debido a las características genéticas y también a que existen diferentes tipos de borrelias que pueden causar la fiebre recurrente y también la fiebre también la enfermedad de Lyme. Recuerden que en estos grupos generalmente lo que interesa es conocer bien cuáles son los patógenos principales. Por ejemplo, tenemos que Borrelia recurrentis es la especie que va a causar la fiebre recurrente epidémica y que el vector va a ser el piojo del cuerpo humano, y por tal razón el reservorio animal es los humanos. Tenemos por otro lado las otras fiebres recurrentes que generalmente son transmitidas por las garrapatas blandas del género Ornithodoros. Tenemos que en ella hay diferentes especies de Borrelia. Por ejemplo, aquí en Venezuela se conoce una que se llama Borrelia venezuelensis, que es una causa de fiebre recurrente endémica y que principalmente el vector es Ornithodoros rudis y los reservorios animales son los roedores, y esta es una fiebre recurrente que se llama la fiebre recurrente americana y se puede dar aquí en nuestro país. Por otro lado, la enfermedad de Lyme, que generalmente es causada principalmente por Borrelia burgdorferi, esto después se ha demostrado que hay otras especies de Borrelia, o sea,
uno lo puede englobar como Borrelia burgdorferi en el sentido amplio, sensulato, donde la principal especie que causa la borreliosis de Lyme es Borrelia burgdorferi y el vector principal son garrapatas de tipo duras de la especie Ixodes scapularis. Claro, también hay otros Borrelia, por eso que le digo que Borrelia burgdorferi en su sentido más amplio. Hay otras borrelias que también pueden causar una enfermedad de Lyme también parecida, que no necesariamente tienen que ser Borrelia burgdorferi. Recuerden que aquí es muy importante la epidemiología. Tenemos que este vector, el Ixodes scapularis, se encuentra principalmente en el este y centro norte de los Estados Unidos, y que el huésped son los roedores. Entonces, este tipo de infecciones van a estar relacionadas también con la zona donde se encuentran. Entonces, de todas maneras, borreliosis de Lyme se ha aislado en otros sitios, pero no necesariamente causada por Borrelia burgdorferi específicamente. Al principio se le llamaba Borrelia burgdorferi a todas estas que se encontraban en otras regiones geográficas, pero lo importante es que la primera, que fue la que es encontrada en Estados Unidos, es la que es conocida ya como Borrelia burgdorferi, y las demás son especies muy similares. Por eso es que les digo que la enfermedad de Lyme la causa Borrelia burgdorferi en el sentido amplio. Y en el caso de que hagamos una pregunta de examen, obviamente ustedes deben colocar Borrelia burgdorferi y que el vector es Ixodes scapularis. Con respecto a la estructura, podemos decir que las borrelias son similares en longitud, aproximadamente de 8 a 30 micras, pero un poco más anchas que las otras espiroquetas humanas, como por ejemplo los treponemas y las leptopsiras. Aquí algo muy característico es que son gran negativas, pero que se tiñen débilmente, y ellas generalmente se tiñen mejor con colorantes de anilinas, como en el caso de Gienza o Rice, y que también se puede observar muy bien con el microscopio óptico, pero esto es la fiebre recurrente. Ya veremos con el diagnóstico por qué la fiebre recurrente la podemos ver en un examen al fresco o en un examen en un extendido de hematología coloreado con Rye o con Gienza, como lo pueden ver en la imagen de la derecha. Adicional, tienen de 7 a 20 flagelos periplásmicos. Otra característica es que ellos son unos microorganismos muy móviles, que tienen una motilidad característica en forma de sacacorcho, y también tienen una movilidad oscilatoria que le permite moverse sobre medios muy viscosos, como por ejemplo el tejido conectivo. Adicional, podemos mencionar que estos microorganismos son microaerofílicos, que tienen unas necesidades nutricionales exigentes, es decir, necesitan N-acetilglucosamina y ácidos grasos saturados e insaturados de cadena larga para su crecimiento, y que obviamente, al igual que el leptospira, tienen el crecimiento muy lento, con un tiempo de generación de 16 horas. Entonces, a pesar de que sí son cultivables, ellas crecen muy lentamente en condiciones microaerofílicas o anaeróbicas. Aquí, como pueden ver en la imagen, aquí observamos una fotografía de un microscopio electrónico que muestra cómo se observa Borrelia burgdorferi en un corte transversal. Tenemos ahí cómo es la pared celular, la membrana citoplasmática, la envoltura externa y los flagelos periplásmicos que tenemos ahí. Ahora hablaremos acerca de la patogenia y inmunidad
fiebre recurrente y más adelante de la enfermedad de Lyme. Pero primero de la fiebre recurrente. Recuerden que esta enfermedad la podemos clasificar en dos tipos. La epidémica, que es causada por Borrelia recurrentis, y el vector es el piojo del cuerpo humano, pedículos humanos. Y tenemos también la fiebre recurrente endémica, que es la que es causada por las garrapatas blandas, principalmente del género Ornithodorus. Entonces, tenemos que, por ejemplo, después de que un individuo se expone a los artrópodos infectados, sea el piojo o la garrapata, dependiendo de cuál es la infección, estas bacterias se van a diseminar a través de la sangre a numerosos órganos. Aquí la característica importante es que va a existir las manifestaciones de la enfermedad se pueden desarrollar cuando miles de espiroquetas van a circular por mililitro de sangre. Generalmente los miembros de este género no van a sintetizar ninguna toxina conocida y se eliminan rápidamente cuando se genera una respuesta humoral. Esto se relaciona mucho con las características de la enfermedad, es decir, los picos febriles que tiene, por eso que se llama fiebre recurrente. Es una fiebre que va y viene dependiendo de si se va eliminando las espiroquetas de la sangre. Entonces, generalmente esta tiene características similares a la producción de endotoxinas, pero no se conoce hasta los momentos el mecanismo exacto. Entonces, los episodios febriles aparecen y desaparecen como consecuencia de la capacidad que tienen las borrelias de sufrir variaciones antigénicas. Esto es una característica muy importante, ya que se han hecho muchos estudios. Por ejemplo, en el caso de Borrelia hemphis, se han demostrado que hasta 40 variantes antigénicas distintas de la misma proteína, por ejemplo, de las proteínas de superficie o de lipoproteína, se pueden originar de una sola célula. Generalmente los mecanismos genéticos para esta variación pueden implicar recombinación entre genes ubicados en diferentes plásmidos lineales. Entonces estos pueden estar presentes en múltiples copias de los genes de estas proteínas. Entonces algunos genes van a expresar una proteína, mientras que otros van a estar inactivos por la falta de secuencias promotoras cruciales. Entonces, cuando estas secuencias estructurales de un gen inactivo se transfieren por recombinación a otro gen de expresión en otro plásmido, entonces se va a alterar la proteína que va a ser expresada. Entonces, haciéndose diferente desde el punto de vista antigénico. Esto es algo muy similar a lo que vimos en la clase de Neisseria gonorrhoeae y las variaciones antigénicas que sufrían los pilis, que recuerden que esto le permitía al gonococo permanecer causando infección. Entonces, la fiebre, obviamente, volvemos a la fiebre, la presencia o ausencia de la fiebre, o sea, esos picos febriles y la pérdida de la fiebre bruscamente se va a deber a que las bacterias van a desaparecer de la sangre y se van a esconder en los órganos internos. Entonces, al momento en que se forman los anticuerpos, ellos van a eliminar a estas bacterias de la sangre. Generalmente, por eso es que se dice que la principal vía de atacar las borrelias, o por lo menos la borrelia causante de la fiebre recurrente, es a través de la inmunidad humoral. Y también puede involucrar la lisis del microorganismo en presencia del complemento. Entonces, la enfermedad se puede controlar cuando las variantes del repertorio antigénico ya no son capaces de causar una respuesta inmunitaria. Entonces, los microorganismos que se van a encontrar en los tejidos, aquí lo que yo les he mencionado, también aprovechan en ese momento que se esconden de alterar las proteínas, principalmente las de superficie, y cambiamos el serotipo antigénico. Entonces, estos ciclos de recaída se van a relacionar con la producción de anticuerpos con una nueva proteína
seguido por la eliminación de las bacterias. Por esta razón es que se llama fiebre recurrente. En el momento de la fiebre, recuerden que es cuando la inmunidad humoral o el complemento pueden estar atacando al microorganismo, luego ellos desaparecen, los que logran escaparse y esconderse en el tejido cambian sus antígenos, hacen variaciones antigénicas de las proteínas de superficie o del lipopolisacárido y luego vuelven a salir en sangre donde se vuelven a crear unos nuevos anticuerpos nuevamente para este tipo de bacterias. Como les había mencionado, Borrelia burgdorferi en sentido amplio, el sensulato, puede estar constituida de aproximadamente 10 subespecies, donde incluye Borrelia burgdorferi sensu stricto, que es la propia Borrelia burgdorferi, y también otras especies de Borrelia que pueden causar la enfermedad de Lyme y que se van a variar de las manifestaciones clínicas en algunos casos y la distribución geográfica. Pero aquí, como lo hemos dicho, vamos a hablar de Borrelia burgdorferi cuando nos refiramos a la enfermedad de Lyme. O sea, Borrelia burgdorferi en sentido amplio, y esto es que quede claro que si se les pregunta, le vuelvo a decir de una vez, cuál es el agente causal de la enfermedad de Lyme o la borreliosis de Lyme, es Borrelia burgdorferi. No vamos a hablar de las subespecies o de las otras especies que pueden causar borreliosis de Lyme para evitar la confusión, ya que la enfermedad de Lyme en su sentido más amplio es causada por Borrelia burgdorferi. Entonces lo dejamos hasta ahí. Aquí, al igual que las otras borrelias, tenemos que ella puede tener muchas clases de proteínas de superficie que también pueden sufrir variaciones antigénicas. Entre ellos tenemos proteínas de superficie o SPS que se han relacionado a la patogenia y inmunidad de Borrelia burgdorferi. También, por ejemplo, OSPA y OSPC son proteínas que pueden presentar una expresión diferencial dependiendo de muchas cosas, de señales ambientales como temperatura y pH, de la etapa de la infección en la garrapata o en el mamífero, y que también otras de estas OSPS se pueden unir a fibronectina y al factor H del suero. De todas maneras, vamos a hablar un poquito de cómo ocurre la enfermedad de Lyme. Aquí tenemos que principalmente OSPA, que es la proteína de superficie externa mayor que se expresa en Borrelia burgdorferi cuando ella se encuentra dentro de las garrapatas y que generalmente va a estar unida a las células del intestino medio. La expresión de OSPA va a disminuir durante la alimentación de la garrapata y cuando está llena de sangre se incrementa ahora la producción de OSPC, de forma que para el momento que el vector transmite la borrelia al animal o al animal huésped o al humano, la producción va a estar predominada por OSPC. Y se dice que esta proteína de superficie estimula la producción de anticuerpos protectores en animales, pero se desconoce la participación durante la enfermedad. Entonces, sigamos. Después de la infección, las proteínas de superficie que median la adhesión a fibronectina y a los elementos de la matriz extracelular, estas se van a considerar importantes en etapas iniciales de la enfermedad porque se van a unir al factor H del suero y que también otras proteínas de superficie pueden facilitar la persistencia por la interferencia con el depósito eficaz del complemento. Ahora, otra característica importante es que no se sabe que Borrelia o esta bacteria en sí puedan producir
enzimas digestivas, pero la diseminación hística puede facilitarse por la unión a proteasas del huésped. Conforme se va diseminando esta bacteria, se va a estimular la inflamación por peptidoglucanos de la pared celular y tal vez por otros elementos de la membrana externa, aunque este microorganismo carece del lipopolisacárido clásico, es decir, que son el lipopolisacárido que ella tiene es mucho menos tóxico al de otros microorganismos, como por ejemplo las enterobacterias. Y cuando se depositan en tejidos articulares, estos elementos pueden contribuir a una parte de la enfermedad que podemos llamar la parte de la artritis de la enfermedad de Lyme. También es importante comentar que investigaciones que se han hecho en pacientes con la enfermedad de Lyme se ha observado cómo es la respuesta inmunitaria y que en ella se sospecha que hay una inhibición de las funciones de los linfocitos citolíticos y de las células mononucleares, también la proliferación del linfocito y la producción de citocinas. También es importante mencionar que esta bacteria, Borrelia burgdorferi, puede producir una regulación descendente de la respuesta inmunitaria nociva y que eso puede servir también como una estrategia de supervivencia o ayudar a que se forme una enfermedad crónica. Aquí lo importante es acerca de la artritis del Lyme, que se sospecha que hay aspectos autoinmunitarios. Entonces, esto se ha visto que en los sueros de los pacientes que tienen artritis de Lyme, pero no con otras formas de artritis, puede reaccionar con múltiples elementos del organismo. Cuando hablamos de la epidemiología, hablaremos primero de la fiebre recurrente. Los individuos en riesgo van a ser los que estén expuestos a piojos, en el caso de la forma epidémica, debido a malas condiciones sanitarias y de hacinamiento, y aquellos que estén expuestos a las garrapatas en las zonas rurales para la forma endémica. Entonces, la fiebre recurrente epidémica sabemos que es transmitida de una persona a otra, donde el reservorio es el ser humano, pero el vector es el piojo del cuerpo humano, es pedículos humanos, y que ella se considera que es endémica en las zonas de África oriental y central y en los Andes peruanos. Recuerden que aquí en este caso, como el piojo del cuerpo humano no tiene otro hospedador, los piojos infectados no viven más de 2 meses y no hay transmisión transovárica a su progenie, es decir, que la única manera de ser afectados por la fiebre recurrente es si estas espiroquetas se multiplican en la hemolinfa del piojo y de esa manera infectan al humano solamente si el piojo es aplastado o rascado y las bacterias alcanzan una herida superficial a una mucosa. Entonces, el piojo infectado debe pasar a otra persona la enfermedad para que ésta persista. Y obviamente las condiciones de hacinamiento o higiene muy baja son las que permiten esta proliferación. Entonces, sitios como estas zonas de África, donde hay conflictos armados, como en el caso de Ruanda, Etiopía, y tenemos que pobreza extrema, son factores principales para ver la manifestación de esta enfermedad. Ahora, en el caso de la fiebre recurrente endémica, recuerden que esta es causada principalmente por otras especies de Borrelia, pero el vector principalmente es una garrapata del género Ornitodoro y que generalmente los reservorios son principalmente roedores, pero también pueden haber otros reservorios como conejos, pájaros o lagartijas. Y que aquí lo importante
es que muchas de esas características pueden variar a la zona geográfica y de esa manera varían las especies. Entonces, es importante recordar que ella puede tener una distribución universal y que también se ve en los estados oestes de los Estados Unidos. De esta se conoce un poco que los humanos generalmente se infectan de forma accidental cuando las garrapatas, en vez de picar a los reservorios, pican a un humano y se alimentan. Tiene que ser por un periodo menor a 20 minutos y que la picadura generalmente es indolora. Y también otra característica es que generalmente este tipo de garrapatas se asocian a que son más bien nocturnas, entonces pican es de noche y se han asociado a incursiones nocturnas en áreas boscosas, como por ejemplo un gran brote en Estados Unidos que afectó a empleados y turistas en un parque nacional porque durmieron en unas habitaciones que estaban infectadas con el roedor y con las garrapatas en una zona norte del Gran Cañón. Entonces, por esta razón podemos decir que la fiebre recurrente transmitida por garrapatas, es decir, la fiebre recurrente endémica, es una zoonosis, en la que los roedores son los reservorios y el hombre es un huésped accidental. No podemos decir que la fiebre recurrente epidémica o la que está causada por Borrelia recurrente es considerada una zoonosis, porque recuerden que el único huésped hasta los momentos demostrados es el propio ser humano y que el reservorio es el piojo del cuerpo humano, que nada más puede sobrevivir en el cuerpo humano. Con respecto a la epidemiología de la enfermedad de Lyme, podemos decir que Borrelia burgdorferi participa en un ciclo muy complejo que involucra tanto garrapatas como ratones y ciervos. Tenemos que los ratones y ciervos son principalmente los reservorios y que los vectores son generalmente del género Ixodes, pero el que causa la enfermedad de Lyme, como Borrelia burgdorferi, es Ixodes escapularis. ¿Cuáles son los individuos de alto riesgo de padecer esta enfermedad? Son los que están expuestos a las garrapatas en estas zonas de alta endemicidad. A pesar de que tienen una distribución universal, recuerden que también la incidencia puede ser estacional y también corresponde con los patrones de alimentación de los vectores, es decir, de la garrapata. La mayoría de los casos de esta enfermedad, en el caso de Estados Unidos, ocurren al final de la primavera y al inicio del verano, que es el patrón de alimentación que se observa en las garrapatas en la fase de nido. En el caso de esta enfermedad, al igual que la fiebre recurrente endémica, se considera una zoonosis porque el hombre es un huésped accidental. Generalmente esta enfermedad es endémica en varias zonas de Estados Unidos, Canadá, zonas templadas de Europa y Asia, y que casi el 90% de los 10.000 a 15.000 casos reportados en el año ocurren en regiones a lo largo del noreste y la región del Atlántico Medio, lo que incluye la población de Old Lyme, Connecticut, donde se identificó por primera vez la enfermedad. La mayor parte de los casos probablemente no se han reportado, en particular si se sospechan de regiones donde no hay endemicidad de este microorganismo. Bueno, ahora aquí vamos a ver el ciclo, que es aproximadamente 2 años que puede durar para que se manifieste la enfermedad de Lyme y cómo nosotros, los seres humanos, podemos ser huéspedes accidentales en uno de estos periodos. Entonces vamos a ir explicando estas imágenes. Entonces, como sabemos, el reservorio primario de Borrelia burgdorferi van a ser los roedores, en particular los ratones de patas blancas. La transmisión de la infección es a través de una garrapata dura del género Ixodes, principalmente Ixodes escapulares, y ellas van a completar su ciclo vital afectando roedores en las etapas iniciales, como podemos ver en la imagen, o sea, en el primer año, y también a los ciervos para la maduración adulta en el segundo año.
Entonces tenemos, por ejemplo, en el primer año, en la primavera, estas garrapatas, hembras fértiles, van a engordar debido al consumo de sangre, caen de sus hospedadores, que principalmente son los ciervos, y depositan sus huevecillos en la tierra. Durante el verano, las larvas de la garrapata buscan de dónde obtener sangre para alimentarse a partir de ratones, que sería su primer reservorio. Y de esta manera, con la sangre, ingieren al microorganismo, y estas bacterias que son ingeridas por las larvas se mantienen a lo largo de las etapas subsiguientes de desarrollo de la garrapata. Al siguiente periodo de primavera o verano, las ninfas pequeñas se van a alimentar de un nuevo hospedador vertebrado para obtener la sangre necesaria para la maduración hacia la edad adulta. Las ninfas llenas de sangre caen del hospedador y maduran a la forma adulta al parasitar principalmente los ciervos disponibles y completar la totalidad del ciclo hasta los 2 años. Entonces, en este periodo, en el periodo que se encuentran las ninfas, ellas aquí pueden infectar al hombre, tanto las formas adultas o las formas de ninfa, aunque principalmente es la forma de ninfa debido a que ella se encuentra en la época del año donde es más probable que los humanos invaden el ecosistema, que sería entre primavera y verano. ¿Saben lo importante cómo son el tiempo o la estación en que se puede adquirir esta enfermedad? Como en estos meses son los meses donde mejor se presentan para hacer turismo de montaña, bosque, acampar, entre otras cosas, estas actividades. De ahí, de esa manera, puede ser infectado el hombre por este microorganismo. Entonces, hay algo muy importante: la dosis infectante va a ser muy baja, es decir, menor a 20 microorganismos, es decir, que una sola picada de una garrapata del género Ixoide es más que suficiente para transmitir la enfermedad. De todas maneras, el ciervo, que sería el otro reservorio, es muy importante para la reproducción y supervivencia de las garrapatas, ya que en él maduran a la etapa adulta, y por eso es que se dice que estas enfermedades no ocurren en zonas donde no hayan ciervos. Entonces, por eso es que tiene que ser en sitios boscosos. Y de ahí, pues vuelve a ocurrir el mismo ciclo, como han observado: las hembras quedan en forma inactiva y el macho muere, y luego llegamos a la primavera nuevamente, donde estas vuelven a depositar sus huevos en la tierra, y luego estos huevos eclosionan a larvas y de ahí pueden alimentarse de otro reservorio, como en el caso de los roedores, y repetir nuevamente el ciclo. Entonces, la importancia clínica del género Borrelia la podemos caracterizar entre la fiebre recurrente y la enfermedad de Lyme. Podemos hablar que en el caso de un periodo de incubación de 1 semana, se puede desarrollar una espiroquetemia, y observamos los siguientes síntomas que conllevan un cuadro súbito de escalofrío, fiebre, mialgia y dolor de cabeza, y también es frecuente la esplenomegalia y hepatomegalia. Esto se debe a que este periodo febril se manifiesta con la presencia de estas espiroquetas en la sangre y puede durar aproximadamente 1 semana y luego desaparecer entre 3 y 7 días. Luego nuevamente puede aparecer esta infección, por eso es que se llama fiebre recurrente. Recuerden que los periodos febriles y afebriles se deben a la presencia
el desarrollo de una respuesta inmunitaria adecuada. Recuerden que estos microorganismos tienen mucha variación antigénica. Luego podemos ver que pueden reaparecer nuevamente una semana después del periodo febril y puede presentarse también en los síntomas con menos intensidad, pero con la misma evolución. Entonces aquí podemos ver que generalmente en la forma epidémica se observa que es más común solo una recaída, mientras que en las endémicas, que son las causadas por las garrapatas, se observan múltiples recaídas. Además de eso, de aquí es algo que muy característico, es que la fiebre recurrente transmitida por el piojo, que es la forma epidémica, es más intensa que la transmitida por la garrapata. Entonces el curso clínico y el pronóstico de la fiebre epidémica suelen ser a veces peores que lo de la enfermedad endémica. Pero a pesar de esto, generalmente la mortalidad es menor del 5% para la forma endémica, pero puede alcanzar un 40% en la forma epidémica, y esto se debe principalmente a secuelas como insuficiencia cardíaca, necrosis hepática o hemorragia cerebral. Aquí pueden ver en la imagen, ustedes pueden observar cómo el microorganismo tiene el periodo de incubación de aproximadamente una semana, aunque puede ser menos, y como ustedes observan que lo que visitó fue una cueva en el condado de Denton, Texas. Y de ahí es muy importante que observen cómo después de ese periodo de incubación aparecen los síntomas, que son los escalofríos, la cefalea, un letargo, las artralgias, las mialgias, y que luego empiezan los picos de fiebre. Aparecen por un periodo aproximadamente de 3 días a una semana, y luego vuelven a desaparecer, vuelven a aparecer y así sucesivamente. En el caso de la fiebre recurrente, el diagnóstico es la observación de las borrelias en sangre periférica a través de un extendido. Y aquí es muy importante que la muestra se tome en el periodo febril. La enfermedad de Lyme se caracteriza por ser una infección localizada inicial que evoluciona en un estadio precoz de diseminación y en ausencia de tratamiento puede progresar a la fase tardía con manifestaciones, sería una fase crónica. Recordemos que esta enfermedad es muy variable y afecta varios sistemas corporales, como vamos a ir viendo. En el caso de las articulaciones, es uno de los sitios corporales que pueden verse más afectados, también el corazón y también el sistema nervioso central. Entonces vamos a ver qué caracteriza a estas diferentes fases. Tenemos que la fase inicial ocurre después de un periodo de incubación que es bastante amplio, puede estar desde 3 a 30 días. Y aquí se forma de manera característica una o más lesiones en el lugar de la picadura de la garrapata y que son mayor de 5 centímetros. A estas lesiones las vamos a llamar el eritema migratorio. Las características de este eritema es que a veces, como pueden ocurrirse después de los 30 días, ellas a menudo pueden ser pasadas por alto. Observamos una mácula o pápula en el sitio de picadura y que se extiende en forma de lesión anular con bordes eritematosos elevados y una sola clara central, lo que forma un patrón en forma de diana. Esto es lo que se conoce como eritema migratorio. Tenemos que la lesión se va desvaneciendo y desaparece en un plazo de varias semanas. Entre otros signos y síntomas que pueden ocurrir en esta fase inicial son el malestar general, fatiga, cefalea, fiebre, escalofrío, mialgias y adenopatía, y que estas pueden durar aproximadamente 4 semanas.
Luego, días, semanas o incluso meses de la aparición de esta lesión primaria, que sería el eritema migratorio, pueden desarrollarse una etapa secundaria en la cual se puede ver afectado el sistema cardiovascular o el sistema nervioso central. Entonces, aquí pueden ocurrir también artralgia y artritis, y también es muy importante las manifestaciones neurológicas, como había dicho, la afectación del sistema nervioso central, donde podemos observar la neuroborreliosis, que es con meningitis, parálisis del nervio facial y radiculopatía dolorosa, y también que se afecta el sistema circulatorio como trastornos del corazón, con defectos de la conducción y miopericarditis. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta tanto el sistema nervioso central como el sistema cardiovascular, que en este caso las anomalías cardiológicas y las neurológicas pueden fluctuar en intensidad, pero lo común es que estas pueden ceder por completo después de varias semanas. Luego, por otro lado, luego meses o hasta años después de la infección, es decir, de la aparición del eritema migratorio, podríamos entrar en una fase tardía, en la que se puede observar un ataque crónico en la piel. También aquí observamos también que se puede afectar nuevamente el sistema nervioso central o las articulaciones. Mejor dicho, en esta fase es característico la presencia de la artritis, ya que ella marca el estado continuo de esta enfermedad. Recuerden que esta enfermedad, si no se trata, puede llegar a esta especie de cronicidad, donde observamos la presencia de la artritis de Lyme, y que generalmente se desarrolla en casi 2/3 partes de los pacientes que no tienen tratamiento. Recuerden que esta infección, si no se observan bien las lesiones, puede pasar desapercibida como cualquier otra cosa. Entonces, lo común es que siga una evolución fluctuante o intermitente, afectando por lo general articulaciones grandes, en particular las rodillas. La artritis puede ser crónica con erosión del hueso y del cartílago, aunque a veces se demuestra la presencia de las bacterias en las lesiones. Disfunciones neurológicas crónicas menos comunes pueden incluir encefalitis leve, que afecta memoria, estado de ánimo, sueño, así como neuropatías periféricas. Adicional, es posible que algunas de estas manifestaciones tardías causadas, sobre todo en la artritis, sean causadas por el depósito de complejos antígeno-anticuerpos. Bueno, aquí podemos ver la lesión característica de la enfermedad de Lyme, que es el eritema migratorio. Es muy importante recordar que a pesar de que esta lesión es característica de la enfermedad de Lyme, no es un signo patognomónico, es decir, que no es exclusivo de la borreliosis de Lyme. Se han encontrado otra enfermedad que puede causar lesiones similares, generalmente causada por otro microorganismo que no es Borrelia burgdorferi, y por otra garrapata que generalmente es del género Amblyomma. De todas maneras, los signos característicos, signos y síntomas de la enfermedad de Lyme incluyen malestar general, fatiga, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, que generalmente no son característicos específicos de un tipo de enfermedad, sino que pueden significar muchas cosas. Por otro lado, aquí vemos en la segunda imagen lo que es la acrodermatitis crónica atrófica, que no es más que una manifestación de la fase tardía de la enfermedad de Lyme en pacientes que no han sido tratados después de meses o años de la infección inicial. Entonces, la artritis puede
involucrar a uno o más articulaciones de forma intermitente, y luego aquí observamos cómo la forma crónica, vemos cómo también afecta a nivel de la piel, con descoloración y con la inflamación, como pueden ver en la imagen, y que también se observa lesiones características de color azuladas en la piel, y esto es algo que se puede observar en la fase tardía o ya en la fase crónica de la enfermedad de Lyme, cuando ya se observa la piel. Cuando queramos hacer el diagnóstico a nivel del laboratorio, tenemos que tener bien presente qué enfermedad es la que vamos a diagnosticar. Por ejemplo, para la fiebre recurrente, el tipo de diagnóstico es microscópico, es decir, debemos observar las borrelias en un frotis de sangre periférica, que puede ser coloreado con gran lienzo. En el caso de la enfermedad de Lyme, va a depender del estadio de la enfermedad, si vamos a tomar biopsias de tejido, si vamos a necesitar líquido sinovial, si utilizamos líquido cefalorraquídeo, o principalmente utilizaremos el suero para el diagnóstico serológico. Entonces, en el caso de los tipos de muestras, por ejemplo, los líquidos estériles no deben ser transportados con aditivos. Generalmente los líquidos estériles para todas las muestras de bacteriología deben ser enviados al laboratorio en su recolector, generalmente un tubo estéril con tapa de rosca, y que deben ser enviados al laboratorio en temperatura ambiente y procesados lo más rápido posible. En el caso de las biopsias, pueden ser colocadas en medios de transporte o en un envase con solución salina estéril. Aquí es importante lo que les estaba diciendo. Podemos utilizar sangre y suero. Obviamente, para el diagnóstico de la fiebre recurrente usamos sangre completa, es decir, un tubo de hematología. Y en el caso de suero, utilizamos para la inmunoserología en el caso de la enfermedad de Lyme. También podemos utilizar suero o plasma para el cultivo. Lo que pasa es que los cultivos son bastante complicados, al igual que en Leptospira. Son cultivos que requieren mucho tiempo y que generalmente solamente menor al 5% salen positivos. Podemos también hacer cultivo del líquido cefalorraquídeo, además de PCR, y también un cálculo que se puede hacer, un índice entre los anticuerpos que se puedan detectar en líquido cefalorraquídeo con el suero para el diagnóstico de la neuroborreliosis de Lyme. Obviamente el líquido sinovial y biopsia sinovial es muy importante para los causas de la artritis de Lyme, y también biopsias de piel a las que le podemos hacer cultivo y PCR, sobre todo en zonas del eritema migratorio o con acrodermatitis. Aquí se recomienda tomar por lo menos una muestra de 4 milímetros dentro de la piel y que se debe ser enviada en solución salina fisiológica o en medio de cultivo, que es BSK, con o sin antibióticos, previa limpieza a la zona. Podemos usar el examen microscópico para el diagnóstico de la fiebre recurrente específicamente. Generalmente en las fases agudas o en las fases de fiebre, la espiroquetemia puede llegar a 10 a la 6 a 10 a la 8 borrelias por ml de sangre, y que podemos observarla con un examen al fresco, examen en campo oscuro o coloreado con Gienza. Y se puede hacer en un extendido normal o en un extendido como la gota gruesa, que se utiliza para el paludismo. En el caso de la microscopía de campo oscuro, aquí podemos observar la motilidad característica en forma de sacacorcho en una gota de sangre, y que a veces este puede ser un test confirmatorio, pero puede pasar por alto por el uso de analizadores automáticos de sangre, donde no se realizan estos procedimientos. También es muy importante que el no observar las espiroquetas a través del microscopio, bien sea en un extendido Ray Gienza o bien sea
observar la motilidad en forma de sacacorcho en microscopía de campo oscuro, no descarta la enfermedad, porque recuerden que aquí debe ser considerado que la muestra de sangre completa debe ser tomada en el periodo febril. También se pueden realizar cultivos, pero con respecto al cultivo hay que recordar que para el propósito del diagnóstico, el cultivo es un método muy lento que consume mucho tiempo y que tiene muy baja sensibilidad, especialmente de líquidos biológicos en pacientes que tengan la borreliosis de Lyme. Por esta razón, generalmente el cultivo es utilizado principalmente para investigación y en laboratorios de referencia. De todas maneras, este microorganismo puede crecer en medios de cultivo sintéticos, pero que deben contener sangre, suero, tejidos, y que, por ejemplo, podemos utilizar diferentes como el medio modificado de Kelly o el medio de Barbour-Stone Kelly, que es un medio que puede tener antibióticos como rifampicina, fosfomicina y anfotericina B, y que debemos recordar que es importante ver la temperatura o el tiempo de crecimiento y las condiciones de incubación. Por ejemplo, el tiempo de crecimiento generalmente es de 7 a 20 horas para Borrelia burgdorferi, y que generalmente debe ser incubado a 30 o 33 grados en condiciones de microaerofilia. Generalmente es importante verificar las condiciones de calidad de los medios de cultivo de cepas de referencia donde se inoculan por lo menos de 10 células, y esto permitirá su crecimiento. También podemos hacer cultivos, recuerden, también de el eritema migratorio, como por ejemplo cultivos de lesiones, biopsias de tejido sinovial, líquidos estériles como sangre o líquido cefalorraquídeo, y que esto generalmente requiere una incubación de muchas semanas, y que los cultivos negativos de todas maneras deben ser monitoreados por microscopía de campo oscuro y por diferentes subcultivos por lo menos 6 semanas seguidas. De todas maneras, los cultivos positivos, cuando se observan positivos, pueden ser obtenidos en pocos días, como 4 días aproximadamente. En el caso de la serología, así como el examen microscópico directo de la sangre es diagnóstico para la borreliosis recurrente, en este caso la serología es el diagnóstico importante para la borreliosis de Lyme. Es decir, es el método diagnóstico para la enfermedad de Lyme. En el caso de la fiebre recurrente, esta no se recomienda. Recuerden que este microorganismo cursa con diferentes variaciones antigénicas cada vez que ella es eliminada por la inmunidad humoral, y que por esta razón el diagnóstico serológico pues no es importante. Estaríamos hablando como el diagnóstico serológico del gonococo. En el caso de las pilosidades es imposible debido a que la variación antigénica es muy grande. Entonces, en este caso, para la enfermedad de Lyme, sí vamos a utilizar el diagnóstico serológico. Se pueden utilizar análisis de inmunofluorescencia o IFA, y también los ELISA para el diagnóstico. Aquí es importante que los anticuerpos de tipo IgM aparecen entre 2 y 4 semanas después del eritema migratorio en los pacientes que no han sido tratados. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en la mayoría de las infecciones por Borrelia burgdorferi, los anticuerpos IgM que se producen son principalmente contra antígenos como la proteína de superficie o SPC, antígenos flagelares como el P41, que es el FLA-B, y el P37, que es FLA-A,
y el P35, que es una proteína de unión a fibroadictina conocida como BBK32, y que son detectables dentro de las primeras semanas de la enfermedad. En el caso de esto, aunque la mayoría de los anticuerpos IgM para la mayoría de los antígenos de espiroqueta están en su pico máximo en la primera semana, estos van a persistir y son detectables por varios meses. En el caso de la respuesta a la inmunoglobulina G, ellas aparecen en una fase posterior, pueden alcanzar títulos más elevados después de 4 a 6 meses de la enfermedad. Y tenemos que generalmente la respuesta principal de inmunoglobulina ocurre contra también la proteína de superficie OSPC, P35, que es la BBK32, P37 es la A y la B, P41 que es la B, y tenemos también contra otra proteína que es la BISE. Aquí también me gustaría mencionar que a veces aquí ocurre muchos casos positivos en pacientes con sífilis, y como pueden ver aquí hay en el lado derecho, pueden observar cuáles son las bacterias y enfermedades asociadas a las reacciones cruzadas de las pruebas serológicas de la borreliosis de Lyme. Entonces, como ven, de primero tenemos a Treponema pallidum, que es el agente etiológico de la sífilis, que veremos en la clase siguiente. Tenemos espiroquetas orales, otras especies de borrelia, artritis reumatoide juvenil, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, mononucleosis infecciosa y también endocarditis bacteriana subaguda. Entonces aquí tenemos un esquema para que no haya confusión en qué muestras debo usar para diagnosticar fiebre recurrente o la enfermedad de Lyme. Por ejemplo, para la fiebre recurrente, el tipo de muestra de elección es sangre periférica y el diagnóstico es a través del microscopio, bien sea a través de una coloración con Gray-Gienza, bien sea un examen al fresco o un examen con el microscopio de campo oscuro, y que esta sangre periférica debe ser obtenida durante los periodos febriles. Ahora, la enfermedad de Lyme podemos tener diferentes tipos de muestras: biopsia de piel, suero, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, pero el momento de la toma de muestra es muy importante dependiendo de los estadios. Ahora, recordemos siempre que el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Lyme es a través de la serología, es decir, que la muestra ideal es suero. De todas maneras, en la primera etapa de la enfermedad, que llamamos la etapa donde está localizada, aquí podemos tomar biopsia de piel o de tejido de zonas cercanas al eritema migratorio, que esto es, recuerden que la fase temprana ocurre días hasta semanas después de la mordedura de la garrapata. Ahora, en nuestro estadio 2, que es la fase temprana, pero ahora diseminada, que ocurre semanas hasta meses después, aquí podemos tener los múltiples eripenas o linfocitomas, donde también podemos tomar biopsia de piel. En el caso de la carditis de Lyme, biopsia endomiocárdica, y en el caso de los síntomas de neuroborreliosis, pues líquido cefalorraquídeo. Recuerden que aquí podemos hacer una relación entre los anticuerpos que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo y los anticuerpos que se encuentran en el suero. Y por último, en la etapa tardía, que ocurre meses hasta años después, en el caso de la artritis, líquido sinovial o biopsia sinovial. Tenemos en la neuroborreliosis crónica líquido cefalorraquídeo nuevamente, y en el caso de acrodermatitis crónica atrófica, pues también vamos a utilizar biopsia de piel. Entonces, recordemos que el diagnóstico lo podemos hacer de forma directa con microscopía. En el caso de la fiebre recurrente, detección de ácidos nucleicos podemos hacer en las dos. Podemos hacer cultivo, que recuerden que es principalmente para la borreliosis de Lyme y que no se recomienda ni de rutina, solamente para fines de investigación. Y
Y el diagnóstico serológico, que en este caso es para la enfermedad de Lyme, recuerde que no tiene valor diagnóstico para la fiebre recurrente por la variabilidad antigénica. Volvemos aquí un resumen de cómo es el examen directo. Recuerden que a través de la microscopía debemos tomar la muestra de sangre completa para el diagnóstico de la fiebre recurrente, y esta debemos tomarla en el periodo febril, es decir, cuando se observan aproximadamente de 10 a las 6 a 10 a las 8 borrelias por ml, y que nosotros podemos hacer diferentes preparaciones. Podemos hacer una preparación al fresco de observar la sangre directamente en el microscopio óptico. Podemos utilizar microscopía de campo oscuro, donde vemos la motilidad en forma de sacacorchos de las borrelias, y que además este método lo utilizaremos para verificar los cultivos que pueden estar positivos. Además podemos hacer coloraciones de extendidos, bien sea extendidos normales o gota gruesa con Wright y Gienza, y observar directamente las borrelias con el microscopio óptico, y también coloraciones de plata como la Wharton y Starry, que se utiliza más que todo en tejidos. Por último, también podemos hacer detección de ácido nucleico. Estas pruebas tienen una alta sensibilidad, es decir, que pueden solamente detectar un mínimo de 10 a 20 borrelias en las muestras, que obviamente son más sensibles en tejidos, aproximadamente un 60%, contra un 20% de los líquidos, principalmente líquidos cefalorraquídeos. El líquido sinovial tiene una excepción, que ahí la detección es superior, que tiene una sensibilidad que puede ir de un 96 a un 86% en contra de un 20% para líquidos cefalorraquídeos. Con respecto al cultivo, recuerde que podemos utilizar diferentes medios, como en el caso de la modificación de Kelly, que es el BSK2 o BSKH. Recordemos las condiciones de incubación, 30 grados centígrados aproximadamente, en microelofilia, con un tiempo de aproximadamente de 6 a 12 semanas. El cultivo se utiliza en laboratorios de referencia, ya que es un método muy lento para el diagnóstico y que tiene muy baja sensibilidad. Lo importante es que aquí semanalmente se deberían hacer subcultivos a ciegos a otros medios de cultivo, y en el caso de positivo se podría hacer identificación con PCR para detectarlo, o simplemente a estos subcultivos se le pueden hacer observación microscópica, bien sea por microscopía de campo oscuro, donde podemos observar la motilidad de las espiroquetas, o utilizando inmunofluorescencia con anticuerpos fluorescentes específicos contra Borrelia burgdorferi. Y con respecto a la serología, sabemos que es para la detección de la enfermedad de Lyme, más no para la fiebre recurrente debido a las variaciones antigénicas. Entonces, por ejemplo, Borrelia burgdorferi, ella tiene aproximadamente 30 proteínas inmunogénicas, como proteínas de superficie o SPA, que van desde la A hasta la F, y proteínas de unión a los flagelos como FLA-A. Y ya sabemos que la respuesta de IgM en la infección temprana va a estar dirigida a OSPC, FLA-B, FLA-A y la proteína BBK32. Las asociaciones de medicina recomiendan un diagnóstico de 2 pasos para la enfermedad de Lyme, y esto se puede hacer en un principio por test inmunológicos como ELISA o test de inmunofluorescencia como IFA, y luego en el caso de dar positivo se confirma por una técnica de inmunoblotting. Entonces, como aquí pueden ver, en el caso de sospecha de infecciones, se prueba primero, se puede realizar un ELISA, una inmunofluorescencia, entre otros, de IgM e IgG. En el caso de dar positivo, vamos al segundo paso, que sería las pruebas de IgG o IgM por inmunoblotting. En el caso de ser negativo, el test se reporta negativo y no se requieren más muestras, a menos
de que, por ejemplo, el caso de la infección sea muy corto y todavía no hayan aparecido los anticuerpos, se pueden hacer a manera de control, pero generalmente si la prueba da negativa, debería considerarse como negativa. Ahora, en el caso de que se realice el Western blot o cualquier técnica de inmunoblotting de IgG, IgM, que sería el paso 2, en el caso de dar positivo se reporta positivo el test serológico, es decir, estas técnicas de inmunoblotting es de confirmación de las técnicas de ELISA, que recuerden que tienen muchos falsos positivos con otras enfermedades. En el caso de ser negativo se reporta el test como negativo debido a que este es una confirmación. Entonces, aquí pueden ser varias cosas. Puede ser una duración corta de la borreliosis del Lyme, a pesar de que esté sospechada clínicamente, pero que se debería hacer otro test inmunológico por control. Y en el caso de si se sospecha de neuroborreliosis, aquí se podría utilizar el líquido cefalorraquídeo y estar diagnosticado junto con el suero, y de esa manera podemos hacer el índice para detectar si se producen anticuerpos en la misma manera entre estas dos tipos de muestras, entre el suero y el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento para la fiebre recurrente es principalmente tetraciclina o eritromicina, aunque también se puede utilizar ceftriaxona como alternativa. Aquí es importante mencionar que si la cifra de borrelia es muy alta al momento de iniciar el tratamiento, aquí puede ocurrir una reacción febril sistémica conocida como la reacción de Harris-Hersheimer, que generalmente se caracteriza por una reacción febril aguda que puede ocurrir tras la administración de antimicrobianos en diferentes enfermedades por espiroquetas, no solamente en la borreliosis que se observa, sino también puede ser en sífilis, en leptospirosis, entre otras. Y que esto puede ser acompañado de síntomas como hipotensión, escalofríos, diaforesis, cefalea, náuseas, mialgia y también exacerbación de las lesiones cutáneas. Esto se cree que ocurre por una consecuencia de la destrucción rápida del microorganismo y la liberación del lipopolisacárido de la membrana externa. Y también se cree que está asociada a una cascada de citocinas que puede tener como función en la patogénesis de esto. Por ejemplo, se ha encontrado implicado el factor de necrosis tumoral, las interleuquina 6 y interleuquina 8. En el caso de la enfermedad de Lyme, por ejemplo, para la localizada y la precoz o la diseminada, el tratamiento principalmente consiste en tetraciclina y amoxicilina, pero también se puede utilizar cefuroxima. Y esto se debe a que principalmente la cefuroxima se puede utilizar como un tratamiento oral alternativo en las fases primarias de la enfermedad. También en el caso de, por ejemplo, las manifestaciones tardías o el estado tardío, se puede tratar con penicilina endovenosa o ceftriaxona. Y esto se recomienda principalmente en las afecciones neurológicas o cardiovasculares como el bloqueo cardíaco auriculoventricular. A veces la respuesta a estos tratamientos puede ser lenta y que se recomienda que la duración sea de 30 a 60 días. Y esto se debe a que la llaman enfermedad de Lyme crónica, debido a que hay un estadio autoinmunitario y por tanto los fármacos no se recomiendan como el tratamiento apropiado. Adicionalmente, doxiciclina o las tetraciclina y amoxicilina también son importantes.
En el caso de la prevención, creo que esto puede aplicar para ambas. La exposición al insecto vector se puede disminuir usando insecticidas, aplicando repelentes para insectos en la ropa y llevando ropas protectoras que reduzcan la exposición de la piel contra los insectos. Recuerden también que en el caso de la fiebre recurrente, la eliminación del piojo, pues particularmente se debe es a la higiene corporal que pueda tener la gente. Recuerde que esta infección es principalmente en sitios donde hay hacinamiento, hay pobreza y hay poca higiene. Entonces el control siempre de los vectores, bien sea el piojo o bien sea las garrapatas, es fundamental, como también es importante utilizar también la ropa adecuada si uno va de camping o si va a hacer exposición a bosques u otros sitios.